Ella estaba parada en su sala de estar decorada, con el vaso levantado y una sonrisa pintada en ella. Honestamente, dijo ella mirándome fijamente. El mejor regalo sería que dejaras de ser una carga y desaparecieras de mi vida. Alguien tosió. Otra mujer bebió un sorbo de mimosa y miró hacia otro lado. Me quedé allí todavía sosteniendo el pastel de limón que había horneado esa mañana, su favorito de la infancia. Había seguido su pequeña receta al pie de la letra. Ahora mis manos se sentían heladas, como si no me pertenecieran. Se giró hacia sus amigos, siguiendo adelante como si las palabras no hubieran tenido la intención de herir, como si no hubiera blandido el hacha frente a todos. Nadie me miró. Nadie dijo nada. Sonreí porque no sabía qué más hacer. Una sonrisa tensa y diminuta. Ella no siempre había sido tan fría. El cambio se produjo gradualmente, pequeñas retiradas de calidez, como si alguien apagara las luces, un interruptor a la vez. Pero si tuviera que señalar el momento en el que las cosas realmente empezaron a ir mal, fue hace 6 meses, cuando pidió $25,000 para rehacer su cocina. No porque algo se rompió, no porque lo necesitaba, porque no quería echar mano de su colchón de bonificación y pensaba que mis ahorros para la jubilación, aquellos por los que trabajé toda mi vida, estaban esperando a ser arrancados como la corteza de un árbol. Le dije que no con suavidad y amabilidad, le dije que necesitaba ese dinero para mantenerme a flote. Ella no gritó. Lisa nunca grita. Ella simplemente se quedó en silencio y luego más fría. Ya no hay más cheque INS los domingos. Me dije a mí mismo que estaba ocupada, abrumada, y que eventualmente volvería a calentarse. Pero ahora me encontraba en una habitación llena de sus amigos, que se ofrecían como un chiste, y sus palabras destrozaban lo que quedaba de nuestra conexión. Una carga, ella dijo que yo era una carga. Como todo lo que hice, los turnos dobles que trabajé para comprarle su vestido de graduación, las noches que quedé con ella durante los exámenes finales, el dinero que le di cuando dejó al padre de Mason, de alguna manera se habían transformado en una factura que estaba cansada de ver. Ella había terminado de fingir, y tal vez yo había terminado de tener esperanzas. Me quedé congelado hasta el final del brindis, luego obligué a mis piernas a moverse. Dejé el pastel sobre la mesa como si no importara, como si no estuviera hecho con amor, como si no fuera lo último que cocinaría para ella. Con ese tipo de cuidado porque en ese momento algo se rompió en mí también. Ni ruidoso, ni desordenado, simplemente definitivo. Ya no pertenecía a esa casa. Pero no me echaron como basura. Me iría en mis propios términos. En algún momento, Lisa desapareció por el pasillo con 2 de sus amigas, riéndose como chicas de secundaria. La escuché decir que simplemente no entiende lo agotador que es tratar con ella. Es como si todo tuviera que girar en torno a sus sentimientos. Entonces la puerta se cerró con un clic. Me senté solo en el borde del sofá mientras los invitados charlaban mientras tomaban mimosas y comida vegana. Algunos de ellos me sonrieron cortésmente. Uno dijo, «Oh, eres la tía de Lisa». Casi me reí. «No», dije suavemente. «Soy su madre», parpadeó. «Oh, no me di cuenta. Ella nunca habla mucho de ti». Asentí. ¿Por qué? ¿Cuál era el punto? Esa pequeña frase cayó como un martillo. Ella nunca habla mucho de ti después de todo lo que hice, todo lo que di, los sacrificios, las noches caminando por los pisos del hospital sin dormir porque Lisa tenía fiebre y no había nadie más alrededor. Durante las vacaciones me salté ver a mis amigos para poder estar donde me necesitaban. Al final, los invitados fueron saliendo y se intercambiaron abrazos. Lisa estaba en la puerta con su vestido cruzado de diseñador, agradeciendo a cada persona como una amable anfitriona. Ella no me miró ni una sola vez. Ni una sola vez me sacó una foto ni me dijo, «Esta es mi mamá». Ella hizo el pastel.
Nada. Me puse de pie lentamente, me dolía cada articulación. Mis rodillas, mi cadera, el viejo accidente automovilístico que nunca sanó del todo. Me moví hacia la puerta mientras ella besaba a alguien al aire para despedirse. «Oh», dijo ella al verme. «¿Sigues aquí?» Parpadeé. Estaba a punto de volver a casa, dije. Calma, firme. «Ah, ok. Bueno, gracias por venir», dijo como si yo fuera un pariente lejano de otro pueblo, no la mujer que la crió. Ella no me abrazó. Salí al sol del atardecer, mi abrigo era demasiado liviano para el frío repentino. Nadie se ofreció a acompañarme hasta mi coche. Por supuesto que no había ninguno. Caminé hasta aquí 1,5 millas porque Lisa dijo que su entrada estaba llena y que lo entendería. Hice. Ahora lo entendí todo. Y dentro de mí se iba formando una decisión silenciosa. El tipo que echa raíces profundamente allí donde la rabia y el dolor se encuentran y se toman de la mano. Esa noche no pude dormir. El silencio en mi casa se apretaba denso y pesado como lana húmeda contra mi pecho. El tipo que te hace sentir como si estuvieras siendo observado por los fantasmas de tus propios errores. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té tibio. La taza desportillada que siempre uso. No encendí la luz del techo, solo la pequeña lámpara debajo del armario, que proyectaba un suave amarillo sobre el viejo mantel que no había cambiado en semanas. Algo en mí quería remontarse a alguna versión del pasado que aún tuviera sentido. Entonces saqué el viejo álbum de fotografías del aparador, el verde, encuadernado en cuero con el lomo roto y los bordes deshilachados por años de uso excesivo. El que juré que algún día digitalizaría, pero nunca tuve el corazón para hacerlo. Primera página. Lisa, de 4 años, a quien le faltan 2 dientes frontales, sonriendo con mermelada de fresa en la barbilla. Ella está sosteniendo mi mano en el zoológico, vistiendo el mono que eligió su padre. Entonces mi cabello era más oscuro. Mi cuerpo más fuerte. Voltear. Lisa en mi regazo. 7 años. Justo después del funeral de su padre. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. Su pequeña mano agarró mi manga como si fuera a flotar si la soltaba. Recuerdo ese día. No podía llorar delante de ella. Esperé hasta que se durmió y luego irrumpí en el lavadero, ahogando los sollozos en una pila de toallas limpias. Estábamos solos, solo nosotros dos. Y le prometí, le susurré en el cabello mientras dormía, que nunca dejaría que nada malo le volviera a pasar. Voltear. Noche de graduación. Ella está radiante, abrazando a su cita. Pero recuerdo el momento anterior a esa foto. Ella estaba molesta porque sus zapatos no combinaban con su vestido y pensó que se veía tonta. Volví adentro, saqué un par mío, plateado, 2 tallas más grande, y dije, bueno, entonces supongo que me veré tonto también, y seré un par. Cerré el libro suavemente. Mis manos temblaban, no por la edad ni por el dolor, sino por el peso de lo que finalmente tenía que admitir. Ella no me ama. No precisamente. No de una manera que honre, incluya o respete. A ella le encanta lo que le ofrezco, lo que he construido y lo que ella puede tomar. Eso no es amor, eso es consumo. Me senté en silencio, el té ya se había enfriado hacía tiempo, y respiré a pesar del dolor en mi pecho. Esto ya no era tristeza. Fue un reconocimiento. La niña de esas fotos ya no está. Y la mujer de pie en su lugar. Pronto aprenderá que puedo ser viejo, pero no soy ciego. El ático no se había abierto en meses, tal vez un año. Pero algo me hizo una seña a la mañana siguiente. Un tirón agudo e inquieto en mis entrañas que no me dejaba quedarme quieto. Seguí pensando en esa frase que dijo Lisa durante su brindis por su cumpleaños.
si desapareciste de mi vida como si ya estuviera a medio camino, vi la forma en que ella me miró después como si yo fuera un abrigo al que ya no quería aferrarse. Así que subí las escaleras, no para llorar, ni para deprimirme. Fui a buscar lo único que aún podía controlar. Mis papeles, mi nombre, mi futuro. Allí arriba el aire era viciado y seco, de esos que provocan picazón en la garganta. Tiré de la cuerda de la bombilla, y la luz parpadeó, como si también estuviera despertando de algo. Las cajas se alineaban en los estantes. Los viejos archivos de Cliff. La carpeta con sus papeles del ejército todavía está sellada. Un contenedor etiquetado como hipoteca pagada en 2006, escrito con mi propia mano. Y luego, cerca de la esquina, voluntad y seguro. Lo alcancé con cuidado. Mis dedos estaban rígidos. Mis rodillas odiaban estar agachada, pero lo logré. Me senté con las piernas cruzadas sobre la vieja alfombra que había colocado hacía años como aislante. Todavía olía a cedro. Abrí la carpeta y escaneé las páginas. Mi testamento, el que redacté después de que Cliff murió. El nombre de Lisa estaba allí, indicado como apoderada médica y beneficiaria de la casa. Lo escribí así para facilitar las cosas. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Simplemente hazlo sencillo para la familia. Pero escondida entre el testamento y los formularios del seguro había una carta que no recordaba haber colocado allí. Tenía mi nombre. Con matasellos del banco de hace 6 semanas. Lo abrí y el frío en ese ático ya no era por la temperatura. Confirmación de cambio de domicilio para cuenta terminada en $4,92 americanos. ¿Qué? Lo leí de nuevo. Nueva dirección postal principal, 312 Tall Pine Circle. Esa era la dirección de Lisa. Su condominio al otro lado de la ciudad. Yo no había solicitado eso. No había firmado nada. Mis manos empezaron a temblar. No por debilidad, sino por furia. Ella había redirigido mi correo financiero sin decirme nada, sin preguntarme. Mi cuenta de jubilación. El que Cliff y yo construimos durante 40 años. El colchón del que dependía para mantenerme a flote. Ahora estaba vinculado a su casa. Busqué más profundamente en la caja de archivos, buscando el sobre. El correo original. Ya estaba abierto, cortado limpiamente con un abrecartas, no rasgado como suelo hacer. Alguien había visto esto antes que yo. ¿Había estado ella aquí? Apreté los bordes del archivo, tratando de calmar el torbellino en mi pecho. Ella debe haber pasado por esto cuando estaba en rehabilitación la primavera pasada después de mi caída. Le pedí que me trajera mis papeles del seguro. No había podido subir escaleras durante semanas. Le dije dónde estaban los archivos. Yo había confiado en ella. Ella había usado esa confianza como una palanca. Me recosté contra la pared del ático, con la respiración entrecortada y superficial. Esto ya no era solo amargura. Se trataba de un robo encubierto, calculado y disfrazado de preocupación. Y de repente, su frialdad de la noche anterior cobró todo el sentido. Su necesidad de que yo desaparezca. Si yo estuviera fuera del panorama, no habría más preguntas, ni más supervisión, solo libre acceso. Se me revolvió el estómago. Ella no solo quería espacio. Ella quería mi vida. Las partes que todavía tenían valor. Y le entregué las llaves, pensando que alguien me estaba cuidando. Me levanté lentamente, con las piernas rígidas y temblorosas. Pero me quedé de pie. Ella quería que me fuera. Veamos cómo me maneja despierto. 2 días después, estaba de nuevo en el jardín. Lo único que todavía me tranquiliza. Las rosas finalmente estaban floreciendo después de las heladas tardías.
Estaba podándolos. Trabajo lento para dedos rígidos, pero familiar. La tierra no me mintió, no fingió importarme. Era temprano por la tarde. Los pájaros cantaban en lo alto. El aire olía ligeramente a mantillo y pozos de café. Acababa de vaciar mi contenedor de abono. Fue entonces cuando lo oí. Pasos. Me incliné ligeramente, lo suficiente para mirar a través del enrejado de mi ventana. Lisa, ella no tocó. Ella no llamó. Ella caminó directamente hacia mi buzón tan casualmente como si fuera el suyo. La tapa se abrió con un chirrido. Su mano se deslizó dentro. Hizo una pausa, miró a la izquierda y luego a la derecha. No me vi agachado entre las rosas ruborizadas y el viejo baño para pájaros que Cliff hizo hace años. Ella sacó 3 sobres. Desde donde estaba podía ver el borde azul del logo de un banco. Ni siquiera los abrió allí mismo. Los metió bajo el brazo como si fueran volantes de supermercado, giró sobre sus talones y caminó de regreso a su auto, una elegante camioneta todoterreno plateada. Ella dijo que no podía permitírselo cuando le pregunté por mis 12,000 pesos del año pasado. Ella nunca me vio. No me moví hasta que el auto dobló la esquina. Luego me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron como tablas de suelo viejas. Así es como lo ha estado haciendo. Sin hackers, sin allanamientos. Simplemente tomando correo, tomando información, desarmándome pieza por pieza de maneras demasiado silenciosas para que alguien las note. A menos que estuvieras mirando, pero ahora yo estaba mirando, con los ojos muy abiertos y alerta. Pensé otra vez en el sobre del ático, en el corte limpio, en el cierre cuidadoso. Ella había revisado mis registros como si fuera su derecho. Y ahora, al verla deslizar mi correo bajo el brazo sin pestañear, lo supe en lo más profundo de mi ser. Lisa no pensó que estaba robando. Ella pensó que tenía derecho. Se había convencido de que yo no me daría cuenta, de que estaba lento, somnoliento, inconsciente, de que debido a que necesitaba ayuda para subir escaleras después de la cirugía, había perdido el derecho a manejar mi propia vida. Me senté en el banco del jardín, aquel en el que Cliff y yo solíamos tomar el té todos los domingos. Los pájaros revoloteaban en el comedero de arriba. La luz se filtraba entre los árboles y todo parecía demasiado suave para la rabia que crecía dentro de mí. No solo porque ella estaba mintiendo, sino porque lo había dejado continuar durante tanto tiempo. Le cedí el acceso a la cuenta cuando ella dijo que quería agilizar las cosas. Dejé que ella recogiera mis recetas. Le di mis datos bancarios. Todavía recuerdo aquella tarde sentada en el sofá mientras ella me decía, «Mamá, no deberías tener que preocuparte por todo esto. Déjame ayudarte». Y le creí. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa del comedor con mi camisón y mi bata. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo. El que Cliff compró en un mercado de pulgas. Convencido de que podía arreglar el timbre. Él nunca lo hizo. Solía odiar el sonido. Esta noche, me sentí como si tuviera compañía. Saqué un bloc de notas amarillo, del tipo que usaba para guardar las listas de compras, y escribí con letra lenta y temblorosa. Paso 1. Llamar al banco, porque necesitaba respuestas con mi propia voz, de mi propia boca. No más actualizaciones de segunda mano. Ya no hay que confiar en los correos electrónicos de Lisa, en las contraseñas de Lisa, en la versión de Lisa de lo que es más simple. Paso 2. Verificar toda la actividad de la cuenta. Ahorros, jubilación, Medicare, servicios públicos, todo. Porque si ella ha tomado el correo, si ha cambiado de dirección, si tiene acceso, ya no puedo asumir nada. Paso 3. Llamar a Ed. Hice una pausa después de escribir eso. Solo me quedé mirando el nombre. Ed Martín,
un viejo amigo del bar de mi difunto esposo, ahora jubilado, pero todavía inteligente, todavía decente y todavía abogado con licencia. No hemos hablado en un año, quizá más. Pero Ed siempre decía, Margaret, si alguna vez necesitas un segundo par de ojos para algo legal, llámame. No me importa si se trata de una disputa por una cerca o de un contrato de una funeraria. Bueno, Ed, ahora tengo algo más grande. Paso 4. Cambiar las contraseñas. Congelar el crédito. Solicitar declaraciones. Solo correo en papel. Subrayé el correo en papel solo 3 veces. Mi mano tembló un poco. No sé si fue por ira o por la edad, pero seguí escribiendo. Paso 5. Busque el título de la propiedad. No quería, pero tuve que hacerlo porque algo en la confianza de Lisa, su sonrisa burlona cuando hablaba de reducir mi tamaño, me había parecido demasiado atrevido, demasiado ensayado. Necesitaba saber si ella había ido más allá de lo que temía, porque si tocaba la escritura, si ponía mi casa a su nombre. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que dejó una huella en el mantel que había debajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando, no sollozando, no lamentándome, solo lágrimas silenciosas y constantes corriendo por mis mejillas mientras mi cuerpo se ponía al día con mi cerebro. Porque ahora era real, no solo una sospecha, no solo una hija con mal carácter. Esto fue un robo, una traición, un desmantelamiento de mi vida, un documento a la vez. Y yo la ayudé a hacerlo. Esa fue la peor parte. La dejé porque creía en la familia. Porque pensé que el amor significaba confianza. Porque quería creer que ella me veía como su madre, no solo como un obstáculo para moverse. Pero hay una línea entre la confianza y la rendición. Y lo crucé sin saberlo. A la mañana siguiente me puse ropa de verdad, pantalones, una blusa. Cliff siempre decía que el cardigan azul hacía que mis ojos parecieran tranquilos. No quería parecer alguien a quien se pudiera ignorar. Quería parecer alguien que guarda recibos. La sucursal local no estaba lejos, a solo 10 minutos en autobús. No quería pedirle a Lisa que me llevara. No quería que ella supiera a dónde iba. Cuando entré, el vestíbulo olía a aire acondicionado frío y cuero sintético. Me saludó un joven con ropa muy apretada, pero pregunté por el gerente de la sucursal. ¿Hay algún problema con su cuenta, señora? Esperaré, dije. La gerente, una mujer llamada Rachel con ojos amables, salió unos minutos después. Ella parecía tener apenas 30 años, pero me estrechó la mano con firmeza. Necesito revisar los últimos 9 meses de actividad en mis cuentas de ahorro y jubilación, dije. En persona, sin correo electrónico, sin portal en línea. Rachel me condujo a su oficina. Le entregué mi identificación, mi bloc de notas y la carta impresa con el cambio de dirección. Observé atentamente su expresión mientras leía. ¿Autorizó usted este cambio de dirección, señora Winters? No. Sus labios se presionaron en una fina línea. Ella abrió el historial de la cuenta. Sus ojos recorrieron la pantalla. Luego giró ligeramente el monitor para que yo pudiera ver también. 9 meses de retiros silenciosos. $1.200 aquí, $2.500 allá. Cada uno marcado en línea transfiere siempre a la misma cuenta corriente vinculada. ¿Alguna vez te has inscrito en la banca en línea? Rachel preguntó suavemente. No, ni siquiera sé cómo. Esa era la verdad. Lisa siempre se había ocupado de eso, insistió en que era más fácil. Menos desorden de papeles, había dicho. Rachel hizo clic en el perfil de la cuenta vinculada. El número de teléfono asociado no era el mío, pero lo sabía. El celular de Lisa, el que tenía desde la universidad. Yo solía pagar la cuenta hasta que ella consiguió su primer trabajo real.
Compré ese teléfono. Se me secó la boca. ¿Puedes mostrarme cuándo se configuró el acceso en línea? Yo pregunté. Rachel hizo clic nuevamente. Se activó hace 10 meses a través de un dispositivo móvil. Hizo una pausa para utilizar el poder notarial que obraba en archivo. Me quedé congelado. Lisa tenía el poder notarial. Se lo di después de mi cirugía de cadera el año pasado por si acaso ocurría algo durante la anestesia. Nunca lo revoqué, susurré. Rachel se giró hacia mí. Ahora en serio. Recomiendo encarecidamente que iniciemos un informe de fraude, dijo. Y es posible que desee considerar congelar estas cuentas hasta que se revise formalmente la situación. Asentí, pero todo mi cuerpo se sentía pesado, como si el dolor se hubiera extendido a mis huesos. 10 meses. Había estado 10 meses desviando dinero para mi futuro. ¿Hay algo más que te gustaría comprobar? Rachel preguntó. Sí, dije. Estado de la hipoteca de mi casa, escribió Rachel, luego parpadeó. Su casa fue catalogada como residencia no principal en nuestro sistema, dijo lentamente. Y la dirección del título no coincide con la actual. Me incliné hacia adelante. ¿Dónde dice que vivo? Ella dudó y luego me mostró la pantalla. 312 Talpine Circle, el condominio de Lisa. ¿Quieres presentar una disputa? Me quedé mirando el monitor. Lo que Lisa había hecho no era solo un exceso financiero. No fue un préstamo pequeño. Estaba reescribiendo los documentos de mi vida. Sí, dije. Mi voz ahora era firme. Lo sentí en mi columna. Archivar todo. Rachel asintió. Necesitaremos algunos formularios e identificación. Puedo guiarte paso a paso por todo ello. Salí del banco con una carpeta de 1 pulgada de grosor y un fuego en el pecho que no había sentido en años. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de identidad y dignidad. Lisa quería borrarme. Ella había elegido a la mujer equivocada. No fui a casa a llorar. Fui a casa a cavar. Ya era tarde cuando regresé. El sol proyecta líneas nítidas sobre el suelo de mi pasillo. Me quité los zapatos, tiré mi bolso en la silla y caminé directo a la pequeña habitación que Cliff siempre llamaba mi nido. La oficina en casa. El lugar donde lo guardé todo. Facturas, cartas, la vieja computadora de escritorio que nunca actualizamos porque no confiaba en la nube. La impresora todavía estaba enchufada. Así era el archivador. Y si Lisa había sido lo suficientemente audaz para manipular mi banco, tenía que ver hasta dónde llegaba su audacia. Comencé a buscar archivos, estados de cuenta de seguros, registros de impuestos, tasaciones de propiedades, cualquier cosa que tuviera mi nombre. Y luego lo vi escondido dentro de una funda de plástico con algunas facturas de agua viejas. Un listado impreso. Encantador artesano de 2 habitaciones disponible para alquiler inmediato. Era mi casa. Mi dirección completa aquí mismo. Una descripción que ella escribió claramente. Encantó vintage bien mantenido con electrodomésticos actualizados. El propietario de mucho tiempo se mudó recientemente. Ideal para alojamiento corporativo de corta estancia. El propietario de mucho tiempo se mudó recientemente. Me senté. En la parte posterior había notas. Condiciones de arrendamiento falsas. Alquiler mensual 2.800 pesos. Depósito 2.800 pesos. Inquilino J. Re. El nombre me sonaba. Cliff tenía un compañero de pesca llamado James Re que murió hace 4 años. Ella estaba usando gente muerta. Ella había inventado contratos de arrendamiento. Y no fue solo uno. Encontré 2 más. Todo impreso,
todo firmado con garabatos falsos que solo se parecían vagamente a mi firma. Uno incluso tenía mis iniciales en la esquina inferior. Me hizo revolver el estómago. Ella estaba usando mi casa, mi santuario pagado de 40 años, como apoyo para algún tipo de plan de ingresos, probablemente para mejorar su propio crédito, o peor, para ese condominio que había comprado. A quien ayudé a financiar con un pequeño préstamo que nunca devolvió. Pensé en la forma en que ella sonrió durante su brindis en mi cumpleaños. Sinceramente, el mejor regalo sería que desaparecieras. Y luego, 2 semanas después, ella está presentando documentos, fingiendo que ya los había hecho. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué la calculadora y hice los números de los términos del contrato de arrendamiento que ella falsificó. Si ella hubiera presentado estos documentos en un banco o corredor de bolsa, hubiera fingido tener inquilinos o haber fingido ingresos, no solo me estaría defraudando a mí, sino a un prestamista. Esto ya no fue solo una traición personal. Fue un hecho criminal. Me quedé allí sentado, la habitación daba vueltas y entonces oí el suave timbre de mi bandeja de entrada. Encendí el escritorio. Un nuevo mensaje de Lisa Emerili Services. Mi respiración se entrecortó. Había usado mi factura de internet, mi nombre, mi dirección, mi vida. Ella se había registrado como agente administrador de la casa, mi casa. Ella no preguntó. Ella no me advirtió. Ella simplemente lo tomó como si ya me hubiera ido. Eso fue lo que más me sacudió. Ella no se estaba preparando simplemente para empujarme. Ella estaba construyendo un rastro de papel que decía que, para empezar, yo nunca existí en esta casa. Me quedé sentado en silencio durante un largo rato. Las paredes que me rodeaban de repente me parecían desconocidas, como si hubiera entrado en la casa de un extraño, y sin embargo, todo en esa habitación era mío. Los acantilados llevaban medallas. La fotografía enmarcada de Lisa en su graduación de secundaria. El pequeño cajón lleno de tarjetas de cumpleaños que me escribió cuando tenía 7 años y todavía me amaba, con crayones. Ella quería ser dueña de la concha, pero nunca entendería el alma de ese lugar. Cerré el cajón suavemente. Entonces me puse de pie. Ella había tomado mi nombre, mi dinero. Ahora ella estaba tratando de robarme mi legado, pero no era yo el que estaba siendo borrado. Ella era porque estaba reuniendo todo ahora. Documentos, firmas, cronogramas, nombres. Y cuando todo esto se derrumbara, ella sería la que se quedaría sin techo. Necesitaba aire. No es el tipo que se filtra a través de ventanas agrietadas. Necesitaba espacio abierto. Sin paredes, sin cerraduras, sin recuerdos de ella. Entonces fui al lago. Hay un banco que siempre me gustó, escondido entre 2 viejos abedules. Cliff y yo solíamos venir aquí los domingos. Café en mano, patos caminando cerca de nuestros pies. Ese banco vio muchos años buenos. Ahora iba a presenciar algo más. Me senté. La madera calentada por el sol de la tarde. El lago estaba tranquilo y cristalino. Ni una sola onda, salvo un pájaro que volaba a baja altura, con sus alas apenas tocando la superficie. Solía creer que la quietud significaba paz. Ahora lo entendí. A veces es solo la pausa antes de que todo se rompa. Saqué el sobre de mi bolso. Dentro había copias de los contratos de alquiler falsos, los registros de retiro bancario, la carta de confirmación con el condominio de Lisa como mi dirección oficial y la página final, el resumen de la cuenta, 47,320 pesos. Eso es lo que ella drenó, 47,320 pesos. Todo proviene de mis ahorros, de mi colchón de jubilación, de mi red de seguridad. Pieza por pieza a lo largo de 10 meses. Siempre lo suficientemente pequeño como para no generar alarmas. A menos que estuvieras prestando atención.
Ella contaba con que yo no le prestaría atención. Ella pensaba que yo era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado confiado, y tal vez lo era, pero ya no. Doblé los papeles de nuevo y los guardé en el sobre. Mis dedos se movían con cuidado como si estuviera manipulando algo venenoso porque eso era lo que importaba, no solo un problema de dinero. Fue el momento en que tuve que aceptar que el amor puede pudrirse silenciosamente desde dentro. Solía decirme a mí mismo que Lisa simplemente estaba estresada, abrumada, atrapada en su nueva vida, su condominio, su círculo social, su hijo. Solía justificar la frialdad. Ella está cansada. Ella no lo dice en serio. Ella volverá a ser ella misma. Pero ahora sabía la verdad. Ella no se perdió a sí misma. Ella me dejó. La bondad que pensé que estaba enterrada bajo el estrés. Ya había pasado mucho tiempo. Lo que queda ahora es el cálculo y el derecho. Ella no solo quería espacio. Ella quería reemplazarme. Me quedé mirando el lago. Los árboles proyectan largas sombras sobre la superficie. Un pato pasó nadando y graznó una vez, como si quisiera romper el silencio entre los dos. Debería haber estado sollozando, pero no quedaban lágrimas. Solo silencio, pesado, sagrado. Pensé en llamarla y decirle, ¿por qué? Diciendo, ¿cómo pudiste? Diciendo que te amé más de lo que me amé a mí mismo. Pero ella no lo quiso escuchar. No porque no pudiera, sino porque no le importaba. Y en algún punto entre ese contrato de arrendamiento falso y ese dólar robado, tomó una decisión. Ella creía que yo era desechable. Así que hice el mío. No iba a mendigar. No iba a gritar. Iba a enterrarla en hechos, en firmas, en rastros de papel, en pruebas frías y duras de que no soy una anciana hijastra de memoria borrosa y manos suaves. Yo soy Margaret Winters. Trabajé en 2 trabajos durante 30 años. Construí esa casa con nada más que ahorros y terquedad, y ya no me dejo engañar. Al día siguiente preparé sopa de pollo y cebada, su favorita cuando era pequeña. En aquel entonces ella lo llamaba cena mágica. Antes solía arreglar las cosas con un cuenco y un beso en la frente. No lo hice por nostalgia. Lo hice porque necesitaba una excusa para entrar a su departamento y ver sus ojos de cerca y pararme dentro de la pared que ella pagó con pedazos de mí. Cuando toqué el timbre, al principio no respondió. Entonces sonó el timbre y la puerta se abrió con un clic. No, hola. Entré de todos modos. La entrada olía como a algún tipo de vela de boutique, a cítricos y orgullo. Lisa, llamé suavemente. Ella no respondió, pero la oí en la otra habitación, caminando de un lado a otro, con el teléfono en la oreja. Su voz era aguda y tensa. Tengo ingresos por alquiler, espetó. Es consistente. He enviado los documentos. Mira, esos contratos de arrendamiento se firmaron hace meses. No debería ser penalizado porque la suscripción quiera jugar conmigo. Me detuve justo antes de la esquina. Ella no me había visto todavía. Me quedé quieto, sosteniendo el Tupperware caliente en mis manos. Ella suspiró ruidosamente en el teléfono. No, es propiedad de mi madre, pero ella se mudó. Está bien, ella no va a volver. No es que lo necesite. Parpadeé. No volveré. Lo dijo como si ya estuviera muerta. Como si hubiera desaparecido. Como si ya no viviera en esa misma casa, durmiendo en esa misma cama con la foto de Cliff en la mesita de noche y mi nombre todavía grabado en el buzón. Di un paso adelante. Lisa saltó cuando me vio. Mamá, dijo ella con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos. Ella bajó su teléfono rápidamente. No sabía que lo eras. ¿Qué estás haciendo aquí?
Levanté el contenedor. Traje sopa, dije calma, fácil. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no. Ella parpadeó. Oh, dijo demasiado rápido. Qué bien, parecía nerviosa, como si hubiera descubierto algo. No quise interrumpir, dije mientras entraba en la cocina. Parecías ocupado, dijo, con el teléfono boca abajo sobre el mostrador. No es nada, solo trato con el tema de la hipoteca. Ella no ofreció ningún detalle. Ella nunca lo hizo, a menos que estuviera alardeando. Dejé la sopa con cuidado. ¿Es tu prestamista el que está al teléfono? Ella dudó. Sí, solo estoy tratando de finalizar una refinanciación. Es aburrido. Dejé eso reposar por un momento y luego miré alrededor de la habitación. Mostradores elegantes, electrodomésticos de acero inoxidable y uno de esos fruteros falsos sobre la mesa. Todo esto pagado con pedazos de mí. ¿Les dijiste que tenías inquilinos? Ella parpadeó rápidamente. ¿Qué? La escuché, dije mirándola directamente a los ojos. Dijiste que los contratos de arrendamiento se firmaron hace meses. Su boca se abrió y luego se cerró. Sonreí, pero no amablemente. ¿Te refieres a los contratos de arrendamiento que falsificaste? Su rostro se quedó sin color. No sabes de lo que estás hablando. Me acerqué más. Sí. Los he visto impresos, firmados y archivados bajo tu nombre. Usando mi propiedad. Mamá, no lo es. Usaste el nombre de un hombre muerto. Se quedó sin aliento. Mantuve mi tono firme y controlado. La forma en que solía hablarles a los pacientes antes de darles una mala noticia. Mesurado. Sin complejos. Fui al banco y continué. Sé sobre los retiros, el cambio de dirección, las transferencias digitales atadas a tu teléfono. Sus labios temblaron. Mamá, por favor. No lo entiendes. Estaba tratando de arreglar tu desastre. Ella miró hacia otro lado. Me utilizaste para apuntalar tu hipoteca, falsificó ingresos, robó ahorros y mintió a los prestamistas. Finalmente su voz se quebró. Necesitaba ayuda. No, dije, tranquilo como siempre. Necesitabas dinero. Ayuda es lo que pides. Robo es lo que hiciste. Di un paso atrás. Disfruta la sopa, añadí. Será tu último regalo de mi parte. Ella no dijo ni una palabra mientras salía, pero oí su respiración entrecortada detrás de mí. Y eso fue suficiente. Ella lo sabía. Ella sabía que yo ya no seguiría callado, y estaba a punto de aprender exactamente lo que pasa cuando la mujer que subestimaste deja de ser útil y empieza a estar furiosa. Ed abrió la puerta con una sonrisa cansada en una carpeta manila que ya tenía en la mano. He estado investigando un poco, dijo antes incluso de que cruzara el umbral. Pensamos que tendríamos mucho que cubrir. Me condujo a su cocina y despejó un lugar en la mesa. Las barras de limón permanecían intactas junto a una taza de café que probablemente se había enfriado mientras me esperaba. No me senté inmediatamente. Saqué el sobre de mi bolso y lo extendí. Cartas bancarias de Lisa, copias de la actividad de la cuenta, una captura de pantalla impresa del listado del agente inmobiliario de Lisa, que muestra mi casa como alquiler. La frente de Ed se frunció más profundamente con cada página. Ella usó el nombre de un hombre muerto. Aquí, murmuró. James Ree falleció en 19. Este contrato de arrendamiento está fechado la primavera pasada. Ella falsificó firmas, dije, incluida la mía. Él asintió, apretando la mandíbula. Ella le dijo al banco que me había mudado, que me había ido. Mi voz tembló ante eso. La única vez que lo hizo.
Ed no levantó la mirada. Él ya estaba sacando sus gafas para leer. Déjame adivinar, dijo. Ella todavía tiene poder notarial. Sí. ¿Lo revocaste? Aún no. Me miró por encima del borde de sus gafas. Entonces ese es el primer paso. Pasó a las cartas del banco. Ella redirigió el correo de su cuenta a su propia dirección. Eso es fraude postal. Si ella inició el acceso a la banca en línea usando ese poder, podemos argumentar abuso de autoridad, especialmente con los retiros digitales y el hecho de que el número de teléfono vinculado es de ella. Garabateó algunas notas. También se incluyó a sí misma como fideicomisaria de un fideicomiso de propiedad. Dije en voz baja. Eso captó toda su atención. ¿Tiene usted un fideicomiso de propiedad? No, pero ella creó uno. Encontré todos los papeles falsificados. El fideicomiso la incluye como fideicomisaria y afirma que fui yo quien le transfirió el título. Ed dejó escapar un suspiro. No es exactamente una maldición. No es exactamente una oración. Eso es un delito, Margaret. Asentí. Ya lo sabía. Ella falsificó un documento legal. Dijo, pasando las páginas nuevamente. Lo archivé. Lo hizo pasar como legítimo ante los prestamistas. Eso es fraude. Fraude inmobiliario. Quizás robo de identidad. Si podemos demostrar que ella firmó en su nombre, él cerró la carpeta. Ella pensó que no lo captaría, dije. Ed soltó una risa corta y amarga. Ella pensó que morirías antes de volverte inteligente, me estremecí y luego asentí. Exactamente. Sirvió 2 tazas de café recién hecho y me acercó una. Revocamos el poder, dijo inmediatamente. Redactaré la revocación y la presentaré ante el condado y su corredor. Luego congelamos el título. Presentar una objeción formal al fideicomiso que le impide utilizar la casa como garantía o venderla. ¿Y qué pasa con el dinero que se llevó? Yo pregunté. Si está listo para presentar cargos, nos comunicamos con la división de fraude del banco y presentamos todo. Congelarán las cuentas y comenzarán su propia investigación. Se inclinó hacia adelante con las manos cruzadas. Pero tienes que estar segura, Margaret. Una vez que esto comienza, no hay vuelta atrás. Ella sabrá que fuiste a la guerra. Estoy seguro de que. Lo dije y lo fui. No solo quería recuperar mi dinero. Quería la verdad por escrito. Quería que Lisa se viera obligada a verse no como una hija, no como una víctima del estrés, sino como lo que se había convertido, una ladrona con tacones caros, una mentirosa en mi cocina. Una mujer que arriesgó mi dignidad por un mejor tipo de interés. Ella pensó que yo nunca pelearía, dije. Ed sonrió débilmente. Entonces enseñémosle algo diferente. Él tomó un bolígrafo y firmé el primer documento que devolvió mi vida a mi nombre. No perdimos el tiempo. La noche siguiente, Ed vino a mi casa, con un maletín en una mano y barras de limón en la otra, como si fuera una visita amistosa entre viejos amigos. Pero lo que servimos en mi mesa del comedor no era postre. Era papeleo. Capas y capas de defensa. Revocación de poder firmada y notariada. Una orden de congelación del título de propiedad presentada a través de la oficina del tasador. Avisos al banco, a la firma de corretaje de Lisa y al departamento de registros del condado. Todo lo que había estado usando para hacerse pasar por control cortaba un documento a la vez. Esto activará alertas. Ed dijo que una vez que se le revoque el acceso, los sistemas marcarán cada intento de inicio de sesión. Ella entrará en pánico. Bien, dije. Trabajamos a la luz de las velas después de que la electricidad fallara 1 o 2 veces.
La tormenta estaba pasando y la lluvia ligera golpeaba las ventanas. La casa parecía vieja pero viva otra vez, como si estuviera escuchando. Hacía años que no me había sentado en esa mesa con un propósito. Cliff y yo solíamos revisar facturas juntos aquí y planificar nuestras vidas en cuadernos amarillos y cinta calculadora. Ahora estaba presupuestando algo completamente distinto. Justicia. También tengo el paquete de fraude preparado para el banco, dijo Ed, tocando la carpeta más gruesa. Lo entregarás mañana en persona. Traer identificación. Trae todo lo que tengas. Una vez que abran un caso formal, se comunicarán directamente con Lisa. Congelar su acceso. Ella no lo verá venir. Asentí y luego respiré profundamente. Quiero poner una trampa, dije. Ed levantó una ceja. No es ilegal, añadí. Simplemente tentador. Él esperó. Quiero que piense que me voy de la ciudad, que me he rendido. Quiero ver qué hace cuando crea que me he salido del camino otra vez. Ed se reclinó en su silla, frotándose la barbilla. Eso funcionará. A la gente como ella solo se le antoja atrevida cuando creen que no estás mirando. Elaboramos un itinerario falso. Un viaje de una semana a un retiro de spa. Lo imprimí en un bonito papel. Escribió una nota en el tono de Lisa. Pensé que te gustaría un pequeño descanso. Te reservé algo tranquilo. Revisaremos la casa mientras no estás. Lo dejaría a la vista de todos. Deja que ella lo encuentre y luego estaré aquí observando. Nos coordinamos con la división de fraude para monitorear la actividad de mi cuenta. Si ella iniciaba sesión, movía fondos o verificaba saldos, yo recibía una alerta y Ed también. Pensará que me he ido, dije. Y ella se volverá descuidada, Edin. Era casi medianoche cuando terminamos. La lluvia había parado. La casa quedó en silencio otra vez. Seguro por el momento. Acompañé a Ed hasta la puerta. Ella se enojará, dije en voz baja. Cuando se dé cuenta de que todo terminó, intentará hacerte sentir culpable, dijo. Llorar, acusar, hacerse la víctima. Asentí. Ya había visto matices de ello antes. El tamaño dramático, la gran presión que siento, las largas pausas esperando a que me disculpe por acusarla de algo. Pero esta vez no me rendiré. No lo hago por despecho, dije. Lo sé, respondió Ed. Lo haces porque finalmente recordaste tu valor. Me dio una palmadita en el brazo y bajó los escalones. La luz del porche parpadeó una vez y se quedó allí. Me quedé allí un rato, descalzo sobre el felpudo de bienvenida, sin esperar nada, solo sintiendo la casa debajo de mí. El propio Cliff colocó las tablas del suelo. La moldura que pinté después de la primera obra de teatro escolar de Lisa. La mesa del comedor donde le enseñé a equilibrar la chequera cuando todavía quería aprender de mí. Ella iba a aprender de mí otra vez, pero esta vez la lección le costaría todo. Los siguientes 3 días todo estuvo perfectamente normal. Coloqué una nota falsa en el refrigerador con mi itinerario de viaje al spa, dejé un bolso de mano lleno junto a la puerta e incluso le dejé un mensaje de voz en su línea para confirmarle el brunch del domingo antes de salir de la ciudad. Cociné temprano esa mañana. Quiche de espinacas, esa que siempre decía que me hacía parecer alguien del Food Network. Incluso puse la mesa en su apartamento con servilletas de tela, jugo de naranja y vasitos. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendida, sonrojada, quizás no por el maquillaje, sino por los nervios. «Te ves bien», dijo ella. «Tú también», dije con una cálida sonrisa. «Es bueno verte». Nos sentamos. Yo serví la comida. Ella picoteó el suyo, pero sus ojos seguían fijos en la puerta. «¿De verdad vas a dejar la ciudad por una semana?»
preguntó. Pensé que ya era hora. Recarga un poco las pilas. Bueno, avísame si quieres que revise la casa, dijo rápidamente. Por regar las plantas. Sonreí y asentí. Por supuesto. Dejé instrucciones en la mesa. Ella se relajó un poco después de eso y tomó un bocado más grande de quiche. No hablamos de nada durante un rato. Temas seguros, el clima, los precios de los alimentos, la actuación habitual. Luego de tomar el café, metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña bolsa de regalo. El tipo que usarías para joyería. Sus cejas se levantaron. ¿Qué es esto? Solo un pequeño detalle para repasar, dije con suavidad. No hay prisa. Podemos leerlo juntos. Abrió la bolsa lentamente y sacó el primer documento. Su rostro cambió instantáneamente. No eran joyas. Era una carta certificada revocando su poder. Justo debajo, una orden de congelación notariada sobre el título de la casa. Y debajo, la denuncia de fraude completa impresa y etiquetada. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con la voz repentinamente aguda. Tomé un largo sorbo de mi café. Es un nuevo capítulo, dije. Uno donde ya no puedas mentir más. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice. Actuaste a mis espaldas. Fuiste el primero en actuar contra la mía cuando cambiaste de dirección, falsificaste contratos de alquiler y robaste 47.000 pesos de mi cuenta. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Quieres ver las capturas de pantalla del banco? Rastrearon cada retiro, cada inicio de sesión desde tu teléfono. Esto es una locura, dijo alzando la voz. No, dije con calma. Lo que es una locura es pensar que podrías robarme y nunca me daría cuenta. Lo que es una locura es falsificar documentos fiduciarios legales y esperar que yo siga horneando pasteles de limón como si nada hubiera pasado. Ella se puso de pie de repente. Necesitaba ayuda. Necesitabas control, dije con voz de piedra. Pero eso termina hoy. Ella me miró fijamente. Y en ese momento, ella lo entendió. No solo que la había atrapado, sino que era capaz de atraparla. Que yo no era la madre suave y soñolienta que ella creía que podía guardar en el bolsillo como si fueran monedas sueltas. Me quedé demasiado lento y constante. Recibirás una llamada de la unidad de fraude esta semana. Y su prestamista hipotecario. Usaste mi casa para calificar para tu préstamo. Ya he presentado la declaración jurada. Estás arruinando mi vida. Ella siseó. No, dije que lo hiciste todo tú solo. Y con eso, tomé mi bolso, me ajusté el broche y caminé hacia la puerta. No lo critiqué. No miré atrás. La actuación había terminado y la verdad finalmente había tomado el escenario. Ella me siguió hacia la puerta. Espera, dijo ella, no puedes dejar esto e irte. Me giré lentamente, la miré, realmente la miré. Las mejillas sonrojadas, la mandíbula temblorosa, el miedo detrás de la furia. Oh, ella lo sabía. Y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa. Deberías sentarte, dije en voz baja. Vas a necesitarlo. Ella se quedó congelada en el lugar, así que seguí adelante. La declaración jurada incluye evidencia del banco, capturas de pantalla de los retiros y el nombre de la cuenta digital vinculada a su teléfono. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Sé que cambiaste mi dirección postal. Sé que usted puso mi casa en alquiler. Sé lo de los contratos de arrendamiento falsos. James Ree estaba muerto. Lisa,
¿Creíste que no recordaría quiénes eran los amigos de mi marido? Ella parpadeó con fuerza. Su voz se quebró. No se suponía que llegaría tan lejos. Entonces deberías haberte detenido antes de abrir mi buzón. Me quedé sin palabras. Mi voz ahora sonaba aguda. Controlado pero agudo. La máscara estaba quitada. Cada vez que pensabas que estaba durmiendo o demasiado confundido, estaba mirando, grabando, documentando. Incluso te vi sacar el correo de mi patio delantero mientras estaba en el jardín. Eso no es lo que piensas. No lo hagas, dije levantando la mano. Ya no estás aquí para reescribir la narrativa. Esa parte ya está hecha. Ella cruzó sus brazos, intentando estabilizarse. Simplemente entré en pánico. Las cosas se pusieron difíciles y pensé que todo estaría bien. Pensaste que estaría bien mientras desviabas $47,000 de mi jubilación. Ni siquiera utilizas ese dinero. No lo estaba usando, dije. Porque pensé que podía confiar en ti. Ella miró hacia otro lado. Me acerqué más. Querías que me fuera, dije en voz baja. Lo dijiste ahí mismo, en mi cumpleaños, delante de todos. El mejor regalo sería que desaparecieras. Bueno, te escuché. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, estaba bromeando. Fue una tontería, no fue una broma, dije. Fue lo único honesto que dijiste en meses. Saqué el último sobre de mi bolso y se lo entregué. Ella lo miró como si pudiera quemarla. ¿Qué es esto? La declaración jurada de propiedad que presenté ante la oficina de títulos. Dije que usted se incluyó como fideicomisario de un fideicomiso falso. Eso es fraude inmobiliario. Intentaste quitarme la escritura de debajo de mí. Todo está documentado. Ella negó con la cabeza lentamente. No, no, no. Tendrás que explicarlo, dije. Al banco, a su prestamista hipotecario, a la unidad de fraude, tal vez a un juez. Sus manos temblaban. No fue mi intención, pero lo hiciste. Dije, dando un paso atrás. Y eso importa más. Por un largo momento nos quedamos allí en silencio. Ella parecía más pequeña de lo que la había visto jamás. No más joven, simplemente hueca, como alguien que finalmente se había visto en el espejo y no le gustaba lo que le devolvía la mirada. No puedes presentar cargos, susurró. Eres mi madre. Puedo, dije. No he decidido si lo haré, pero lo perderé todo. Yo también lo hice. Dije, lo hiciste en silencio. $1, una firma, una mentira a la vez. Ahora las lágrimas rodaban por sus mejillas. No me inmuté. Me extrañas ahora que dije que no, añadí. Pero no me extrañaste cuando me usabas. Ella se hundió en la silla de la cocina y no dijo nada. No espero más contacto, dije. A menos que sea a través de un abogado, y ni se te ocurra pensar en poner un pie en mi propiedad. He cambiado las cerraduras. Ya no eres bienvenido allí. Aún así, ella no dijo nada. Me giré hacia la puerta. Mamá, gritó débilmente detrás de mí. Me detuve. ¿Qué hago ahora? La miré y le dije, la niña que crié. La mujer que no reconocí. Averigua quién eres, dije sin robarme el secreto. Luego me fui por última vez. 3 días después, llegó la carta del banco. Acceso a la cuenta cancelado, activos congelados, investigación pendiente. El nombre de Lisa ya no figuraba en ninguna cuenta. Ni legalmente, ni digitalmente, ni siquiera como beneficiario. Me senté a la mesa del comedor sosteniendo el periódico con manos firmes.
La misma mesa donde solía sentarse y hacer sus tareas. La misma silla donde una vez me preguntó cómo funcionaba el crédito. Miré alrededor de mi casa. Mi casa sigue siendo mía. Todavía en pie, todavía lleno de mi vida. El título se mantuvo congelado. El condado aceptó mi declaración jurada y marcó el fideicomiso fraudulento. Ed dijo que nadie podía tocarlo ahora. Y Lisa se quedó en silencio. Casi. Primero vinieron los mensajes de voz, el tono suave y lastimero. Mamá, lo siento. No quise que esto explotara de esta manera. Estaba desesperada. Por favor, llámame de nuevo. Todo está fuera de contexto. No quise hacerte daño. Luego empezaron los textos. El lunes me quitan la hipoteca. Mamá, no entiendes lo que eso significa. El martes podría perder el condominio. Por favor, te lo pido. Simplemente dígales que fue un malentendido. Miércoles, ¿te importa lo que me pase? ¿Amazon? Eso último me hizo apretar la mandíbula. Ella siempre usó Amazon como escudo. Mi nieto, aquel al que ella colgaba cuando quería dinero, cuando quería perdón. No respondí porque ya estaba harto de que me provocaran. Había pasado más de un año tratándome como a un fantasma con una chequera, vaciando mis ahorros, falsificando documentos, mintiéndome en la cara mientras sonreía mientras tomábamos un café. Ahora estaba sintiendo lo que significaba perder el acceso. Ed me mantuvo informado. La solicitud de hipoteca fue revocada formalmente. La investigación bancaria había pasado de ser una indagación a un caso activo. Su firma de corretaje la colocó en licencia sin goce de sueldo, en espera de la revisión de su licencia. La red se estaba desenredando rápidamente y yo no sentía alegría. Me sentí estable como la primera respiración después de contenerla por mucho tiempo. Encendí una vela esa noche. No para ella, para mí. Para la chica que trabajó turnos dobles para comprarle a Lisa su primera mochila. Para la mujer que firmó sola los formularios del hospital después de la muerte de Cliff. Para la madre que se tragó la falta de respeto durante años pensando que el silencio significaba amor. Y por la mujer que yo era ahora, tranquila, lúcida y harta de ser utilizada. Mi casa volvió a sentirse más cálida. Cambié las cerraduras esa semana. Nuevas llaves, nuevo comienzo. Incluso hice reprogramar el teclado para que Lisa no pudiera venir a ingresar el viejo código que una vez le di, por si acaso. Ella no intentó acercarse. Aún no. Pero los mensajes de voz seguían llegando. No soy un criminal. Estás arruinando todo. Eres mi madre. ¿Por qué me harías esto? Cada uno sonaba más pequeño. Cada una me recordó a la mujer que había sido. Siempre absorbiendo, siempre perdonando, siempre poniendo excusas. Pero yo ya no era ella. Ahora yo era alguien que cogía el teléfono y no contestaba, que leía los mensajes y los borraba, que cruzaba la puerta de su casa sin miedo a encontrar su vida robada pedazo a pedazo. Ed dijo, tenía la opción de presentar cargos. No lo necesitábamos para el caso de fraude. El banco lo perseguiría por su cuenta, pero si yo quisiera presionar para que se inicie un proceso judicial, podríamos hacerlo. Le pedí tiempo porque el castigo no era mi objetivo. Los límites existían. Y por primera vez, Lisa se topó con